Bien, buenas tardes a todo el mundo, buenos días. Vamos a dar comienzo al que sería el último webinar interno de la red Nanocelia. Después de toda esta temporada de verano en el hemisferio norte, pues de webinars, aquí ya finalizaríamos lo que sería esta temporada. Y hoy contamos con la presencia del ingeniero Sergio Enríquez Gallegos. Sergio es ingeniero civil químico de la Universidad de Concepción, en Chile, y actualmente está estudiando el magíster en ciencias forestales de esta misma universidad. Desde el 2017 que trabaja como ingeniero de proyectos relacionados con temas de I+D, prestando servicios tanto a industrias locales como al propio laboratorio de la universidad. Su línea de investigación principal está asociada a la producción y caracterización de nanofibras de celulosa, tanto aquellas que contienen lignina como las procedentes de pulpas blanqueadas mediante tratamiento enzimático. Y además, aparte de la producción y la caracterización, pues el uso de este nanomaterial en industrias pues, forestales o papeleras del entorno local de Concepción. Antes de dar paso a Sergio, simplemente recordaros que al final de su presentación pues habrá un turno abierto para formular preguntas y discutir algunos aspectos que no hayan podido quedar claros, y que para ello os pido que utilicéis el icono de levantar la mano que tenéis en la parte inferior de vuestras pantallas. Asimismo, pediros que durante las distintas intervenciones, tanto en el turno de preguntas como durante la presentación de Sergio, pues mantengáis tanto el micrófono como la cámara desactivados. Bien, sin más, doy paso a Sergio para que inicie su presentación. Hola, buenos días, buenas tardes a todos los presentes. Bueno, el nombre de mi presentación es el efecto de tratamientos alcalinos y enzimáticos para la producción de ligno nanocelulosa a partir de pulpa PGW. Bueno, este trabajo de investigación surge a raíz de las becas que otorga la red para los estudiantes de posgrado, por lo cual junto al profesor Miguel Pereira, que es el jefe de este grupo de investigación, y la gente de Tecnalia, decidimos postular a la red con el fin de producir ligno nanocelulosa a partir de pulpa mecánica, con las materias primas y los equipos de la gente de Tecnalia. Además, cierto, de compartir experiencia, ya sea la implementación de metodologías para el tratamiento enzimático y la caracterización de las muestras de ligno nanocelulosa o nanofibra de celulosa en general. Como dije anteriormente, esta presentación se llevó a cabo en las instalaciones de Tecnalia, específicamente en la localidad de Aspetia, que está como a 1 hora de San Sebastián, y ahí se trabajó con Daniel Martínez y Álvaro Tejado, ambos son miembros de la red, y además de toda la gente de Tecnalia, cierto que tuvo una gran acogida para conmigo y el trabajo de investigación. La motivación de este trabajo de investigación nace del objetivo de valorizar fibras locales de la región del Biobío, específicamente de la industria Bopaper, la cual produce pulpa mecánica PGW, y acá en Chile esta industria va en declive. Entonces la idea es buscarle un nuevo uso a esta materia prima. Es por esta razón que el objetivo general del trabajo de investigación fue producir ligno nanocelulosa a partir de pulpa PGW sometida a un tratamiento alcalino y enzimático con el fin de utilizar estas nanofibrillas para impresión 3D. Es por esta razón que además de trabajar con la gente de Tecnalia, este trabajo es en colaboración con el doctor Gary Chinga Carrasco, el cual él está haciendo todas las pruebas de impresión 3D en las instalaciones del PFI RISE de Noruega. En cuanto a la metodología de
de investigación, la materia prima utilizada, ¿cierto? Como dije anteriormente, fue pulpa PGW, la cual corresponde a una materia prima económica con un alto contenido de lignina y además fue producida acá en Chile. Esta pulpa fue sometida a un tratamiento alcalino con un 20% de hidróxido de sodio, bajo la premisa de disminuir un poco el contenido de lignina presente en las fibras e hinchar las fibras también. Esto al cambiar la polaridad de la celulosa 1 a la celulosa 2. Además, cierto, como es sabido, la lignina dificulta la hidrólisis enzimática de la enzima celulasa, que es la enzima que utilizamos en este trabajo, ya que disminuye la estabilidad de estas debido a la unión no productiva de esta a la lignina, además del impedimento estérico, y por tres fuerzas no covalentes, que son la interacción electrostática, interacciones por puente de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas. Las condiciones del tratamiento alcalino fueron 20% de hidróxido de sodio al 5% de consistencia, 2 horas en un autoclave a 2 bar de presión y 121 grados Celsius. Luego de esto, luego que las pulpas fueron sometidas al proceso alcalino, tratamiento alcalino, las pulpas fueron pasadas por el mazuco, por la piedra gruesa del mazuco, con el fin de aumentar el área superficial y así aumentar la penetración de la enzima en el sustrato. Luego de eso, el tratamiento enzimático se hizo en un reactor. Se utilizó un complejo enzimático de enzimas celulasas con mayor componente activo de enzimas endoglucanasas, que fue provisto por la empresa CHT Alemania. Las condiciones del tratamiento enzimático fueron un 0,075% de enzima con respecto al peso seco de la pulpa. El tratamiento enzimático se hizo al 5% de consistencia, un pH 5 que fue ajustado fue ajustado con una solución al 0,1 molar, 90 minutos de reacción y a 50 grados Celsius. Luego que las pulpas fueron tratadas enzimáticamente, la enzima fue denaturalizada en un baño térmico por 20 minutos a una temperatura de 80 grados Celsius. Luego de eso, las pulpas con tratamiento alcalino, sin tratamiento alcalino, enzimáticas y no enzimáticas, fueron pasadas por el mazuco 30 veces utilizando la piedra fina de este. Y en total se hicieron 30 pasadas con la piedra fina al 1% de consistencia, por lo que al final obtuvimos 4 muestras. Con respecto a la caracterización química de las pulpas, esta se hizo por cromatografía líquida de alta presión, a través de una hidrólisis ácida con ácido sulfúrico al 72%. La determinación de la lignina soluble se hizo por espectrofotometría UV. La determinación de la lignina insoluble se hizo por diferencia de masa, y la determinación de la glucosa y de las hemicelulosas, que son glucomanada en este caso, se hizo por detección IR. La caracterización de la ligno nanocelulosa y también de las pulpas producidas, la primera caracterización que se hizo allá en las instalaciones de Tecnalia fue a través de un microscopio Nikon IFL, donde se tomaron micrografías con un aumento de 20x. Las muestras fueron preparadas al 0,05% de consistencia, y además, con el fin de comparar el efecto del número de pasadas a través del mazuco, se tomaron muestras a las 20 y a las 30 pasadas, ¿cierto?, para tomar micrografía y ver el efecto de la refinación mecánica en la ligno nanocelulosa que se iba produciendo. En cuanto a la caracterización morfológica de las ligno nanocelulosas, la distribución de los largos de estas se hizo a través de un equipo de difracción láser, que es el Microtrack S3500, con el cual es posible obtener una distribución de los largos de las ligno nanocelulosas o de las nanofibrillas. La caracterización rheológica de la ligno nanocelulosa se hizo a través de la determinación de la viscosidad intrínseca de dispersiones de ligno nanocelulosa. Bueno, ¿qué es lo que se hace acá? Se hace una curva de la viscosidad reducida en función de la concentración en la región diluida de las dispersiones de ligno nanocelulosa al 0,02%, 0,04, 0,06 y 0,08 concentración en sólidos, y
se determina la viscosidad cuando la concentración tiende a cero. Es bien importante esta caracterización para nosotros como laboratorio de productos forestales, ya que a raíz de una investigación de un alumno de doctorado, Gregory Albornoz Palma, en un trabajo que fue publicado recientemente en la revista Carbohydrate Polymers, él fue capaz de asociar las características reológicas con las características morfológicas de la nanofibra de celulosa, y esta se asocia a través de la expresión que está ahí en la pantalla, donde ρ es la densidad, eta es la viscosidad intrínseca y P es la relación de aspecto de las nanofibrillas de celulosa. Entonces, a partir de la viscosidad intrínseca, nosotros somos capaces de determinar o estimar la relación de aspecto de este nanomaterial. Bueno, entrando ya en lo que es los resultados, en primer lugar, en cuanto a la caracterización química de la pulpa con y sin tratamiento alcalino, lo primero que pudimos observar que hubo un rendimiento de hidrólisis de un 80%, un 20% de degradación. Si miramos la degradación de los componentes, hubo una degradación de lignina del 19%, pero lo que mayormente se degradó fue hemicelulosa con un 35%, seguido de la celulosa con un 20%. Es importante mencionar que la degradación acá fue proporcional, al determinar la degradación, esta fue proporcional al contenido de carbohidratos y lignina que había en la pulpa producida. Ahora, con respecto a las micrografías que se tomaron, en primer lugar, bueno, la pulpa PGW y la pulpa PGW con tratamiento alcalino, eso significan las siglas, pudimos notar una diferencia, ya que la pulpa con tratamiento alcalino tenía una mayor cantidad de fino, las fibras se notaban mucho más hinchadas y también se notaban más cortas. Y este resultado después va a ser reforzado con la distribución de los largos de la ligno-nanocelulosa. Ya entrando en la producción de la ligno-nanocelulosa en el mazuco, podemos ver que estas dos, que son las pulpas ya que no fueron sometidas a un tratamiento alcalino, en comparación con las pulpas que fueron sometidas a un tratamiento alcalino, con 20 pasadas ya se notaban diferencias claras en la estructura. Las pulpas sometidas a un tratamiento alcalino, ya sea sin tratamiento enzimático o con tratamiento enzimático, mostraban una distribución de fibras que es mucho más homogénea, con mayor contenido de fino, ¿cierto? Y fibras que son más pequeñas también. Esto también se refuerza con las 30 pasadas a través del refinador. Si bien no hay tantas diferencias observables en un microscopio y a esa intensidad de fotografía, sí podemos observar diferencias claras entre las pulpas que no fueron tratadas alcalinamente con las pulpas que fueron tratadas con hidróxido de sodio, independiente si las muestras fueron enzimáticas o no fueron enzimáticas. Sí se ve una clara disminución de los largos, una mayor cantidad de fino y una distribución más homogénea de fibras. Ahora, con respecto a la viscosidad intrínseca, ¿cierto? Como mencioné anteriormente, el método lo que hace es determinar la viscosidad cuando la concentración tiende a cero, la viscosidad reducida cuando la concentración tiende a cero, y con eso somos capaces de determinar la viscosidad intrínseca de dispersiones de ligno-nanocelulosa. Si comparamos las muestras que no fueron sometidas a un tratamiento alcalino, que son estas dos primeras, las muestras con tratamiento enzimáticos tienen una mayor viscosidad intrínseca que las muestras sin tratamiento enzimático, lo que también nos lleva a una mayor relación de aspecto. Esta viscosidad intrínseca es una indicación indirecta del grado de fibrilación de las nanofibras de celulosa. Ahora bien, si miramos las pulpas que fueron sometidas a un tratamiento alcalino, que son estas dos que están acá abajo, podemos ver nuevamente que la muestra que fue sometida a un tratamiento enzimático tiene una viscosidad intrínseca mucho mayor a las que no fueron sometidas a un tratamiento enzimático, pero si comparamos las muestras con tratamiento alcalino y sin tratamiento alcalino, podemos ver que las viscosidades intrínsecas son mayores en las pulpas que no fueron sometidas a un tratamiento alcalino. Esto nos puede indicar ya sea una disminución de los largos de la microfibrillas o una disminución de los diámetros. Y eso lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Bueno, con respecto a la determinación de los largos, nuevamente, si nosotros analizamos las pulpas que no fueron sometidas a un tratamiento alcalino,
que son estas dos, podemos ver que las muestras con y sin enzima tienen un largo medio que prácticamente es igual. Estamos dentro del error, ¿cierto? Son estadísticamente iguales, tienen un largo promedio cerca de los 10 micrómetros. Y si observamos la gráfica de la derecha, la distribución del largo de estas fibras, que en la curva amarilla y la curva azul, podemos ver que esta tiene una distribución bimodal, y la distribución de los largos también es menos uniforme, que era algo también que podíamos ver en la micrografía anterior. Ahora, si nosotros analizamos las pulpas que fueron sometidas a un tratamiento alcalino, podemos ver nuevamente que el tratamiento enzimático en sí no tuvo incidencia en el largo medio de las nanofibras de celulosa, tampoco en la distribución de los largos. Además, podemos ver que la distribución de los largos de las fibras que fueron sometidas a un tratamiento alcalino tiene una distribución de largo que es unimodal y además es mucho más uniforme. Es por esta razón, bueno, obteniendo ya el largo medio, teniendo la relación de aspecto, somos capaces de estimar el diámetro medio de las nanofibras de celulosa y podemos ver claramente que las muestras que tienen enzima, ya sea sin tratamiento enzimático, alcalino, perdón, y con tratamiento alcalino, tienen menor diámetro que sus correspondientes. Esto se debe a la mayor relación de aspecto y a una nula variación de los largos. Y si comparamos las muestras que tienen tratamiento alcalino y las que no tienen tratamiento alcalino, podemos ver que los diámetros medios de las muestras alcalinas son mucho menores. Bueno, ahora con estas muestras fueron enviadas a Noruega, al doctor Gary Chinga, para que hiciese pruebas de impresión 3D, que era lo que buscábamos inicialmente. Las muestras se concentraron en un baño a baja temperatura. Se concentraron en un baño a baja temperatura y se enviaron al 9% de sólidos a Noruega. Bueno, en primer lugar, lo que hace Gary en su laboratorio es una prueba de preselección, que es una prueba de impresión con una jeringa de extrusión para ver qué tanto se tapa esa jeringa. Entonces es una prueba preliminar para la selección de la muestra. Bueno, con respecto a las pruebas de impresión, podemos ver que las pulpas que no fueron sometidas a un tratamiento alcalino, que es la primera micrografía y la tercera micrografía, mostraron una extrusión que era desigual a través de la jeringa, lo que requería una mayor presión para extruir el flujo y lo que también causó grandes aglomeraciones, como se observa en la fotografía. Ahora bien, las muestras que fueron sometidas a un tratamiento alcalino sin enzima y con enzima tuvieron una buena extrusión a través de la jeringa, pero se observó que las muestras que tenían tratamiento enzimático eran más líquidas, por lo cual Gary concentró un poco más las fibras hasta un 10,5%, que es la muestra que está acá. Entonces, finalmente, para preseleccionar las muestras, Gary hizo impresión 3D de las pulpas que fueron sometidas a tratamiento alcalino, sin enzima, con enzima, perdón, y además la enzimática que él concentró. Bueno, con respecto a la impresión 3D, se utilizó una unidad de impresora Regimet 3D con altura de 1 milímetro, un ancho de 20 milímetros, una longitud de 40 milímetros y una distancia entre las pistas de 2 milímetros. Con respecto a los resultados de la impresión 3D, podemos ver que las muestras con tratamiento alcalino, sin tratamiento enzimático, que es la primera, fue la que mostró un mayor rendimiento de impresibilidad, ¿cierto? Pero se observaba un flujo de agua lateral en las muestras, que es el que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Además, entre las muestras que fueron sometidas a un tratamiento alcalino, enzimáticas con distinta consistencia, podemos ver que la extrusión en el equipo de impresión 3D mejoró con la disminución del agua en la lignonanocelulosa. Pero sí se encontraron tres problemas principalmente en estas dos muestras, que fue un flujo de agua lateral grande, como se ve por ejemplo en esta micrografía acá, una impresión que es desigual y una mala precisión de impresión.
Bueno, en esta diapositiva, ¿cierto? Podemos ver un ejemplo que ejemplifica la separación del agua desde la estructura de la lignonanocelulosa, y esto se puede ver principalmente, ¿cierto?, al contenido de lignina que tiene la materia prima, la cual es hidrofóbica. Y si comparamos también la estructura, la muestra que está al 10,5 y al 9%, también se ve esa mejoría en la calidad de impresión. Si bien no es la mejor impresión, hay una mejoría de la impresión 3D. También a las muestras se le hizo un análisis SEM en el equipo Hitachi C-U 1500. A las muestras se le hizo un baño de oro con el modo de electrones secundarios. Y se tomaron micrografías con aumento de 50, 300 y 5000. Bueno, aquí se le hizo un análisis SEM a todas las muestras. Las muestras que no fueron sometidas al tratamiento alcalino, que son solo PGW, las primeras, y las PGW con tratamiento enzimático, podemos ver que la impresión es desigual, no es homogénea, la muestra es mucho más heterogénea. Si bien hay diferencia entre ellas, entre la primera y la tercera, la con tratamiento enzimático tuvo una mejor instrucción a través del equipo. Ahora bien, con las muestras que tuvieron mejores resultados, que la muestra con tratamiento alcalino enzimático y tratamiento alcalino enzimático más concentrados, podemos ver que la concentración de las fibras provocó una impresión que era más precisa, la muestra es mucho más homogénea, se ven mucho menos imperfecciones, así que sería un desafío el aumentar la concentración del ligno nanomaterial para mejorar la impresibilidad de las muestras. Bueno, a modo de conclusión y comentario de esta presentación, podemos decir que el tratamiento alcalino permitió obtener ligno nanocelulosa de menores diámetros, pero con bajas relaciones de aspecto debido al acortamiento de las fibras. Si bien con el tratamiento alcalino se degradaron una gran cantidad de hemicelulosa, de igual manera se facilitó la fibrilación de las pulpas, obteniéndose nanopartículas de menores diámetros y además que fueron mucho más homogéneas. La enzima favoreció la fibrilación de las pulpas, aunque éstas tengan un alto contenido de lignina, obteniéndose ligno nanocelulosa con diámetros que eran mucho menores, sin tener mayor incidencia en los largos de estas. Y finalmente, con respecto a las pruebas de impresión 3D, las muestras que fueron sometidas a un tratamiento alcalino fueron mucho más fáciles de imprimir, pero se observó un flujo de agua lateral, lo cual disminuye, ¿cierto?, con el aumento de la consistencia de la muestra. Bueno, les dejo una micrografía, ¿cierto?, de nuestro equipo de trabajo, liderado por el profesor Miguel Pereira, la ingeniera Alexandra, Andrea, las chicas del laboratorio, Don Tito, y los estudiantes de doctorado, Daniel Chin y Gregory Albornoz. Ambos están trabajando en temas de producción de nanofibra de celulosa con y sin tratamiento enzimático a partir de pulpas blanqueadas, ¿cierto?, con y sin lignina. Gracias por su atención. Si tienen alguna duda o consulta, lo hacemos por esta vía. Muy bien, gracias Sergio por esta fantástica presentación y por mostrarnos la diversidad o una de las potenciales aplicaciones de las nanofibras, y en especial estas que contienen lignina, que la literatura pues no es precisamente extensa en nanofibras que contienen lignina. Bien, parece que tenemos una pregunta de Kim Terrés. Buenas tardes, enhorabuena Sergio por tu presentación. Quería preguntarte si la configuración del equipo que habéis utilizado para medir el tamaño es apto para partículas que tienen una importante relación de aspecto, es decir, de longitud partido por diámetro, y no se limita a asimilar a esferas. Esa sería mi pregunta. Yo tengo bueno, como este método no lo hemos visto mucho en la literatura, y este estudiante, ¿cierto?, lo relacionó la rheología con la relación de aspecto de las fibras. Este equipo es un sistema de triláser que es capaz de medir
partículas que no son esféricas. Corrige esta distribución de los largos, porque uno puede, al final lo que obtiene es una distribución de los largos, ya sea en volumen, en área o en número, y es capaz, se adapta a muestras que no son esféricas, es capaz de determinar muestras que no son esféricas. El equipo utiliza el índice de refracción, en este caso utilizamos el índice de refracción de la lignina, y además el equipo tiene un módulo, que es el que está acá, Sample Delivery, el cual asegura una buena dispersión de las muestras y un flujo de régimen laminar. Así que sí, el equipo es capaz de determinar estructuras a ese tamaño, lo hemos visto con muestras que son muestras químicas, nanofibras tempo, muestras enzimáticas y pulpas netamente mecánicas. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Tenemos otra pregunta de María Vallejos. María, adelante. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Sergio. Y bueno, en primer lugar, felicitarte por el trabajo que has realizado durante la estadía. También, bueno, felicitar a ambos grupos que están trabajando en este tema. Mi pregunta tiene que ver con la metodología que usaste, digamos, para determinar, digamos, el ancho de estas nanofibras o diámetros, digamos, porque vi en las imágenes que mostraste eran de microscopía óptica, así, ¿no? Sí. Había, digamos, mucho material que todavía está como microfibrilado. Yo no sé si determinaste algún rendimiento de la nanofibrilación, porque evidentemente hay nanofibras y microfibras en ese material. Esa sería mi pregunta. Bueno, en cuanto al rendimiento de fibrilación, nosotros no lo hemos implementado acá en el laboratorio. Pero sí pudimos observar, por ejemplo, la distribución de los largos, que la distribución era mucho más homogénea con las muestras que fueron sometidas al tratamiento alcalino. Si bien hay una distribución de los largos, también debería haber una distribución de los diámetros, ¿cierto? O del ancho de las microfibras. Nosotros presentamos el valor medio, pero en teoría hay una distribución. Pero en cuanto a la dispersión de ese ancho o ese diámetro con respecto al modelo, es muy baja. Se presentaron varias muestras en este trabajo que fue publicado recientemente, y la dispersión con respecto al modelo para fibras blanqueadas era menor al 5%, para distintas muestras producidas tanto en el laboratorio como muestras comerciales, como de la Universidad de Maine o de la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción. Entonces, en sí el método es bastante confiable para la estimación de los diámetros medios, no así para la dispersión. Lo que sería bueno, y es lo que está pendiente también en el trabajo, son micrografías TEM para ver la distribución de los diámetros y ver si el modelo, que fue hecho inicialmente para muestras blanqueadas, se ajustan a muestras que tienen alto contenido de lignina, como son las pulpas PGW. Sí se han hecho pruebas preliminares en el laboratorio y se han encontrado dispersiones menores al 10% con respecto a pulpas que tienen lignina. Así que el método en sí nos da un valor que es el diámetro medio, pero faltaría ver la distribución de los diámetros, que es lo que está pendiente del trabajo. Ok, gracias. Y felicitaciones nuevamente. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a otra pregunta de Nancy. Nancy, adelante. Hola, buenos días a todos. Muy buena la presentación. Me gustaría consultarte cómo es la metodología luego de hacer la impresión 3D, porque tengo entendido que una vez que imprimís queda agua todavía en tu estructura. Entonces, ¿cuál es la metodología que utilizás para hacer ese secado? Bueno, ahí en realidad, como las muestras nos enviaron hace súper poco, no tenía la oportunidad de hablar con Gary de cómo hace el secado de las muestras, así que desconozco en realidad cómo hace el secado de esto. Okay, Solo sé que fue capaz de concentrar y esto aumentó la imprimibilidad de la fibra. Bueno, gracias.
Muy bien, muchísimas gracias por la pregunta. Tenemos otra pregunta de Enrique González. Adelante, Enrique. Sí, muy bien. Felicitaciones, Sergio. Buen trabajo también al jefe del grupo, a Miguel. Una curiosidad más o menos, porque estas pulpas generalmente se utilizan para papel periódico. Y me Exacto. preguntan si hay una opción que se puede utilizar esta pulpa como reciclada, ¿no es cierto? Porque tú has Sí. utilizado la pulpa virgen, ¿no es cierto? Mi pregunta era si se puede utilizar como reciclada también. Gracias. Sí, de hecho, bueno, hay proyectos para utilizar esta pulpa como DKL en industrias que trabajen en cartón, en la producción de cartón principalmente. Entonces sí hay opción de utilizar esta pulpa en industrias que trabajen con cartón reciclado, por ejemplo, como en reemplazo de este tipo de materia prima. Además es una pulpa cierto, que tiene un valor económico que es bajo en comparación a las muestras ya sean blanqueadas, craft, con y sin lignina. Correcto, gracias. Muy bien. Yo, Sergio, si me lo permites, yo también tengo un par de curiosidades. La primera tiene un poco de relación con la pregunta que se te ha formulado ahora hace poco, ¿no? Y es el contenido en agua de las muestras una vez impresas por la tecnología de impresión 3D. Es evidente que para que fluyan estas nanofibras y puedas obtener la geometría que nos has mostrado aquí en pantalla, pues las muestras contienen agua. Entonces, posteriormente, es decir, mi pregunta va más en qué sentido tiene imprimir nanofibras de celulosa con un contenido en agua cercano al 90%, si luego en la mayoría de los ambientes en los que se puede encontrar esta muestra, pues va a perder agua de forma progresiva. Bueno, lo que veíamos ahí también que se podía hacer un cambio de solvente para mejorar la impresión, ¿cierto?, de la muestra, por ejemplo, en etanol, algo así, o aumentar la concentración de la lignina celulosa. Y también va a depender mucho de la aplicación que se le quiera dar, porque en realidad esta prueba fue una prueba preliminar para ver la calidad de impresión de la muestra, pero aún así todavía no buscamos la aplicación real a la cual la queremos llevar. Estamos trabajando en eso. Muy bien, gracias. Y aprovechando que tengo la palabra, tengo una curiosidad con el método de determinación es más que nada, más que una curiosidad, una duda. Yo ya conocía el método de determinación de la relación de aspecto o la relación entre la viscosidad y la morfología de las nanofibras que el estudiante de doctorado Gregory desarrolló durante su magíster, creo, porque tuve la oportunidad de asistir a una predefensa una vez que estuve ahí en Concepción. Entonces, la duda que me surge es si el modelo que se ha desarrollado, y quizás no puedes contestarme, pero si el modelo que se ha desarrollado contempla, aparte de aspectos relativos a la consistencia, a la concentración, aspectos morfológicos, si también considera aspectos de la composición química superficial de estas nanofibras. A ver, anteriormente creo que hay un trabajo de Tanaka Reina Tanaka, que ella trabaja con muestras con muestras tempo, muestras químicas, ¿cierto? Y su expresión es distinta a esta. Lo que hace Gregory es trabajar con muestras que no tienen mucha carga superficial, que son las muestras enzimáticas y las muestras netamente mecánicas. No ha ajustado el modelo a muestras químicas. No sé No, si... sí, no, pero mi pregunta iba más en el sentido de, ¿este modelo se puede aplicar tanto a pulpas blanqueadas o a nanofibras producidas a partir de pulpas blanqueadas como a nanofibras producidas a partir de pulpas no blanqueadas, como es el caso del trabajo que nos has mostrado hoy? Eso es lo que comenté anteriormente. El trabajo en sí, o la ecuación está validada y las muestras que se presentaron fueron para muestras netamente blanqueadas, ¿ya? Y lo que está en proceso, que es parte de su trabajo de investigación y de mi magíster, es validar el modelo para muestras que contengan lignina.
como te decía, hicimos anteriormente unos ensayos en el laboratorio, determinamos el diámetro, hicimos micrografías TEM y vimos la distribución de los diámetros y podemos ver que había una distribución había un error menor al 10% con respecto al modelo. De acuerdo, gracias. Igual se ajustaba. De acuerdo, gracias. Bien, tenemos una, no sé si será pregunta o no, pero en cualquier caso es una intervención de Miguel Ángel Pereira. Miguel Ángel, adelante. Hola, Marc. Hola a todos. Buenos días acá en Chile. Solamente para complementar un poco lo que estaba diciendo Sergio respecto a la relación de aspecto y la viscosidad intrínseca. En teoría, cuando tú trabajas en régimen diluido, que es lo que se hace para determinar la viscosidad intrínseca, los aspectos, se supone que en ese régimen diluido no existen interacciones entre las partículas. Por lo tanto, en teoría, las propiedades superficiales de las partículas no deberían tener un efecto, ¿ya? En la práctica hemos observado, y eso es lo que está ahora haciendo Gregory en su segunda etapa de investigación, en la práctica sí existen leves diferencias entre las pulpas blanqueadas y no blanqueadas respecto a esta relación, a esta ecuación que se ha encontrado. Pero creemos que tiene que ver con la flexibilidad de las partículas, que es otro factor que también afecta a la viscosidad. Pero, como te dije anteriormente, en el régimen diluido, tanto las partículas o las moléculas, porque este es una extrapolación de la teoría, ¿cierto?, de modificar la viscosidad de una solución con polímeros. Esta es una extrapolación a partículas. La química superficial no debería ser un parámetro que tenga influencia respecto a la modificación de la viscosidad, ¿eh? Así que prontamente Gregory nos va a dar esos resultados y tal vez podríamos incluso compartirlo aquí primero en la red. Eso para aclarar un poquito respecto a ese punto. Muy bien, muchísimas gracias. Efectivamente, pues trabajando en régimen diluido, pues aparentemente deberíamos evitar estos efectos. Bien, tenemos una pregunta o una intervención de Cleverton Luis Pirich. Cleverton. Olá, Mark. Olá a todos. Eu sou do Brasil, da região sul. Não sei se vocês conseguem me entender bem. Eu consigo entender vocês tranquilamente. Então, não sei se preciso falar inglês ou continuo em português. Não, puedes seguir em português. Puedes seguir em português. Ok. Então, eu achei muito interessante. Primeiro, gostaria de dizer parabéns para você, para a sua apresentação, pela qualidade do seu trabalho. Achei bem interessante alguns pontos, as técnicas que você abordou. E eu trabalho aqui também com nanocelulose, né? Produção de nanocelulose, utilizando enzimas, utilizando tratamentos mecânicos. E eu achei bem interessante todo o seu trabalho. E eu utilizo algumas outras formas de fazer caracterização do diâmetro hidrodinâmico, né, das partículas, e eu verifiquei uma diferença na hora de quantificar as fibras por achar a razão de aspecto, né, entre o comprimento e a largura, através de técnicas de sedimentação. Daí, assim como o Mark tinha comentado, se isso influenciaria, né, as propriedades reológicas, eu também fiquei um pouco assim pensativo, né, já que em um caso as partículas com lignina, por mais que você esperava que elas teriam um baixo comportamento coloidal, né, elas decantariam mais facilmente. Algumas técnicas que dependem desse tipo de comportamento, da interação com o solvente, eles eram muito influenciados, sabe? Eu não conseguia detectar. Assim como algumas análises de reologia também, que essa interação do solvente, ele dava uma diferençazinha, sabe? Utilizando amostras, controles, né, para poder verificar. Daí a minha dúvida também é em relação a essa parte, né,
Ou se existiria alguma outra forma, assim, algum outro solvente, alguma outra condição, ou mesmo alguma amostra que eu pudesse fazer de controle, no caso, pegar fibras de razão de aspecto conhecido, tentar absorver lignina e verificar o impacto disso, né, nesses tipos de propriedades. Não sei se você já viu alguma coisa parecida, não só para reologia, né, de viscosidade, em função de uma taxa de cisalhamento, mas também em função, por exemplo, de estabilidade, né, processos de decantação, sedimentação. Não sei se consegui ser claro na minha pergunta. No sé si Marc me puede ayudar un poco con la pregunta, porque al final... Sí, sí, sí. Cleverton, bueno, pone, o sea, está planteando que la composición química superficial de las nanofibras, en su opinión, pues sí que podría tener un efecto sobre el comportamiento hidrodinámico de las suspensiones. Entonces, plantea a ver si habéis estudiado otras técnicas para determinar la relación de aspecto, como podría ser pues, asuntos de estabilidad de suspensiones, decantación, altura de sedimento, cuando se dejan las muestras en reposo, o alguna técnica que no pase estrictamente por viscosidad, pero que tenga relación con comportamientos hidrodinámicos. Bueno, alguna caracterización que hacíamos, pero con muestras blanqueadas, no con lignina, en la determinación de la transmitancia, que igual es una medición indirecta del grado de fibrilación de la nanocelulosa. Pero con muestras con lignina, mi tema de magíster, que lo comencé este año, recién estoy trabajando y está enfocado a la producción con enzimas, entonces no tenía la oportunidad ni de leer ni trabajar con eso. Ok, muito obrigado. Muy bien, pues aparentemente no tenemos más intervenciones, así que por mi parte daríamos por finalizada la sesión en este punto. Simplemente pues agradecerte, Sergio, por tu tiempo, por la presentación y desearte muchos éxitos en tu trabajo, en tu tesis de magíster o en las investigaciones que lleves a cabo. Daros las gracias a todos, a toda la audiencia, por vuestra asistencia, no solo a esta sesión, sino que me consta que hay asistentes que han seguido los webinars desde el primer día y no se han perdido ni una sola sesión. Y, por supuesto, mi agradecimiento a la red Nanocelia pues, por considerarme para tirar adelante estos webinars y por organizarlos, que realmente creo que lo que han hecho es que en una época donde parece que las distancias pues cada vez son más grandes y nos vemos forzados a separarnos los unos de otros y a no podernos encontrar para seguir avanzando con las actividades, pues esta red ha encontrado la forma de mantener vivo el contacto, incluso más que cuando no estábamos en una época de una pandemia como la que nos acecha ahora mismo. Bien, sin más, aquí me despido y esperemos que podamos repetir una serie de webinars pronto. Muchísimas gracias a todo el mundo y buenas tardes.